Ya estamos de vuelta, pasan 20 minutos de las 4 de la tarde y ahora lo que vamos a hacer es descubrir Soria desde las entrañas con esta sección en la que recibimos, como siempre, a Ángel Lorenzo, que nos descubre esas curiosidades, esos rincones a los que el público general muchas veces no puede llegar. Pero Ángel, tú como aventurero pleno nos llevas hasta allí y nos lo demuestras en vídeo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Sí, efectivamente, hoy tenemos, no les YouTube, ya lo digo yo, hoy tenemos una visita al castillo de Berlanga de Duero, pero no es una visita al uso, en plan guía, no, es una visita a las cosas, vamos a decirlo así, más ocultas del castillo de Berlanga de Duero, que a ver, tampoco es que sea una cosa mística, ¿no? Pero hay temas muy interesantes, como ya veremos. ¿Tiene muchas cosas ocultas el castillo de Berlanga? Sí, sobre todo tiene la cosa oculta de que es, a la hora de interpretar la evolución de los castillos, es el punto de inflexión entre la fortificación medieval y la baluartada, que a los que no sean iniciados esto les suena chino, pero es a lo que viene después con todo el tema de las armas de fuego. Veremos algunos detallitos, comentaremos algunos detalles, porque el castillo ya dejó de tener valor estratégico a partir de una época precisamente por las armas de fuego. Y todo eso nos lo cuenta el castillo de Berlanga de Duero. Ahora lo iremos desarrollando, iremos profundizando, pero para empezar tenemos que quedarnos con el dato de que son dos recintos fortificados en uno. Sí, efectivamente. La evolución, si soy capaz de hacerlo brevemente, es que en el siglo XV había un castillo que funcionaba como tal y que a la vez era el lugar de residencia de los señores. Vivían en él. Cuando vienen las armas de fuego, deciden hacer una fortificación que proteja a este castillo de lo que está viniendo. Y entonces hacen una forma propia ya del siglo XVI. Esos avances en la artillería son tan rápidos que llega en poquitos años un momento en el que ya no valen para nada, lo explicaré en el vídeo, no quiero desvelar nada, y entonces se decide dejar de hacer el castillo del siglo XVI. Si estás dentro, ves perfectamente cómo le falta un muro enorme, el que da al río, que se dejó de terminar. Fue en beneficio del palacio. Ya no es un sistema defensivo esto que estamos haciendo, no nos sirve de nada. Si vienen los malos con artillería y nos van a sacudir, aunque no queramos, oye, vamos a bajar, hacemos un palacio muy fabuloso, muy fastuoso, también lo veremos brevemente, y entonces cambia el concepto de la guerra, de la milicia, y cambian muchas cosas, incluso en la vida normal de la gente. Dicho esto, Ángel, vamos a empezar ya con la visita y con tus vídeos. El castillo de Berlanga de Duero es ideal para entender el paso que se da de las fortificaciones del siglo XV al siglo XVI, cuando aparecen las armas de fuego, que van a suponer una revolución en el mundo militar y no solamente ahí, también en la sociedad de esa época. Antes de llegar al castillo podemos ver unas tumbas antropomorfas excavadas en la roca y un poquito más a mi derecha los restos de un acueducto que se hizo en el siglo XVII para intentar regar los jardines del Palacio de los Duques. Ya estamos en el exterior de la fortaleza y aquí podemos apreciar cómo estaba preparada para acoger en su interior piezas de artillería que disparaban a través de unas troneras. Había en general dos tipos. Una, las que disparaban hacia el exterior de la fortaleza, que se llamaban rufianas. Y las otras, las que protegían a la propia fortaleza de los ataques directos de la infantería, como esta que tengo a mi lado, que se llamaban maestras. Entre unas y otras estaba basada la defensa del castillo, mejor dicho, fortaleza. Vamos a ver un detalle muy interesante, que es el enorme grosor del muro, que evidentemente estaba pensado para resistir los bolaños que la artillería lanzara. Estamos hablando prácticamente de 4 metros. Estamos en el interior de uno de los cubos artilleros de la fortaleza y vemos que tenía 2 troneras que acogían a otros tantos cañones para la defensa.
el inmenso hueco que tiene este cubo está cubierto con una bóveda semiesférica y en la parte superior vemos una chimenea para la evacuación de los humos de la pólvora negra, que era bastante. Un detalle que podemos contemplar en esta tronera es que para hacerla y que fuera efectiva tuvieron que tirar un trozo del muro de la fortaleza anterior, de la del 15, para que, como digo, fuera efectiva y desde aquí se pudiera disparar. Hemos entrado en la fortaleza que se realizó en el siglo XVI, pero dentro está el otro castillo, el del siglo XV, el que tiene unas características que lo definen como medieval. Esta es la puerta de entrada y en el interior, aunque ahora mismo no hay ni sombra de lo que hubo, es donde estuvo las residencias señoriales de la familia. Ahora seguimos descubriendo ese castillo del siglo XV, Ángel, pero vamos por partes porque hemos visto muchas cosas en este vídeo. Veíamos, antes de entrar ya al recinto, esas tumbas antropomorfas. ¿Qué sabemos de ellas? Pues mira, esas tumbas son fruto de la primera ocupación cristiana, cuando a partir del siglo XII se crean las comunidades de Villa y Tierra, y entonces la población de Berlanga no estaba fuera de lo que es el recinto amurallado que vemos en la actualidad, estaba dentro, es decir, ese recinto no protegía por sí el castillo, lo que protegía era la población. Entonces la población vivía en esa ladera, que por cierto era muy incómoda. En cuanto la cosa se pacifica, los tiempos duros de guerras se quedan un poquito atrás, evidentemente la gente lo que quiere es vivir mejor. Entonces se va extendiendo la población hacia el sitio llano en perjuicio de la cuesta. ¿Qué ocurre? Que en ese intervalo allí había gente que vivía en esa zona y se enterraban en donde vivían, allí mismo, en la roca excavada están las tumbas. Claro, porque es que esta es una zona totalmente estratégica y una zona que ha sido clave a lo largo de la historia de España. Claro, en lo que es el Cerro de Berlanga hay restos desde la Edad del Hierro, pero tampoco hay muchos anteriores a lo que es el mundo musulmán. Ya dentro del ámbito musulmán hay restos, la Torre del Homenaje tiene ciertas partes que pertenecen a esa época, pero después en el mundo cristiano es cuando tiene mayor apogeo. Y lo que he dicho antes, cuando se da el paso del siglo XV al XVI, la artillería es una pieza fundamental. Fíjate, es pieza fundamental porque, como he dicho antes, no se llegó a terminar. Le pasó a varios castillos, a muchos castillos en España. Lo que le ocurre al de Berlanga ocurrió en muchos otros sitios. Veíamos también ese acueducto, antes de entrar al recinto, un acueducto de 1613, pero fue un intento de acueducto. Sí, eso fue una interesante, nos lo pasamos muy bien Maribel y yo. Resulta que en otra conferencia que fuimos allí a ver a Berlanga, porque no solamente vamos a Berlanga a ver el castillo, que casi siempre es así, fuimos a ver una conferencia de temas paisajísticos sobre los jardines renacentistas. Fue una conferencia muy interesante y luego cuando al final de la misma estuvimos hablando con la ponente, salió el tema del castillo y ella resulta que había descubierto unas cartas de esa época, de 1613, en italiano, de un ingeniero que había venido a la corte y que le habían pedido que hiciese el intento de subir agua desde el río hasta uno de los cubos del propio castillo, no en el cubo que se me ha visto ahí, sino en otro. Eso fuera un depósito de agua para luego regar los jardines. Nos hemos permitido poner un dibujo de cómo describe el señor, se llamaba Roque de Falqui, el proyecto, y también tenemos que decir que no funcionó. No funcionó porque la diferencia de altura entre el río y el depósito es de aproximadamente unos 40 metros, lo que quiere decir, así a bote pronto, que harían falta mecanismos que soportasen entre 4 y 5 atmósferas de presión dentro del mecanismo, y en aquella época no estaba al alcance de cualquiera. Hicieron dos intentos, fracasaron los dos y se abandonaron. Esto que digo, puede pensar alguien, bueno, este se lo está inventando. Pues no tienes más que ir a ver aquello, ver en la revista de Soria, me parece que es el número 106, que hicimos un trabajo al respecto, y entonces es cuando te empiezan a casar todos los detalles, ¿no? Es una de las últimas aplicaciones que tuvo el castillo de Berlanga, aunque solamente fuera en intento ser una especie de depósito,
para el fin lúdico de tener unos jardines regados. Fíjate que por situación, ¿no?, está detrás justamente el río, pero lo que decías, esos 40 metros de altura tienen que ser muy complicados de salvar con la tecnología de entonces. Sí. Ángel, veíamos también las troneras y nos contabas que había dos tipos. Vamos a repasar esa diferencia entre rufianas y maestras. Mira, las troneras, estos son de fuentes del siglo XVI. Ahora eso se ha perdido, ya nadie habla de eso, pero si hay un sitio en el que me parece muy interesante decirlo es aquí. Estamos hablando del lenguaje de la época, ¿no? Las troneras rufianas eran las que defendían la fortaleza del exterior. De los rufianes, podemos decir, ¿no? Sí, los que venían a atacar. Exactamente, porque eran rufianes o cosas peores, ¿no? Entonces esas se le llamaban rufianes. Y las que batían a los propios muros para evitar que alguien empezara a hacer un agujero en el muro o cualquier otra cosa, o llevase ramas secas a la puerta, hiciese una hoguera y al final la puerta se quema y puedes entrar. Hay muchas maneras de entrar en las fortalezas, pues para evitar ese ir y venir al lado de los muros estaban las maestras. Las maestras siempre tendían a cubrir todos los ángulos de llegada a la fortaleza. Lo que ocurre es que aquí se demostró, con este tipo de fortificaciones que tienen los cubos redondos, que no impedían que te pudieras llegar a ciertos sitios. Y entonces ya luego viene el baluarte. Algún día hablaremos de los baluartes, que es otro tema también muy interesante. Ángel, tú que hablas con mucha gente del mundo, tú has hablado con los arquitectos de la rehabilitación de esas troneras. ¿Cómo fue? ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, lo que sí puedo decir en general es que es una rehabilitación que está muy bien hecha, salvo algún pequeño detalle que no voy a comentar, pero que en todos los sitios, en todas las partes cuecen habas, ¿no? Pero yo sí que creo que está muy bien hecha porque se ha respetado en esencia todo lo que es el castillo, tanto del XV como del XVI, y que sigue siendo, lo que decía antes, una especie de libro que te va explicando cosas de ese momento tan interesante, ¿no? También hay que señalar que todas las autoridades a lo largo de los últimos años han estado a favor de la recuperación, la gente del pueblo, me consta, también ha estado, y hay una asociación que es del Castillo de Berlanga, que ha hecho un libro magnífico. Es decir, cuando vemos en un pueblo como Berlanga de Duero que todos van en la misma dirección, los resultados son los que vemos: un magnífico castillo, muy bien conservado, abierto prácticamente todo el año. Se puede ir incluso ahora en invierno, que parece que en invierno los sitios están todos cerrados. Pues no, el Castillo de Berlanga está abierto y eso hay que ponerlo de manifiesto para alabarlo, claro. Pues seguimos con esa visita al Castillo de Berlanga y ahora vamos a descubrir la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje en los castillos medievales era el último reducto defensivo para cuando atacaba el enemigo. En su interior se podían defender hasta que llegara la ayuda de los amigos de los que estaban asediados. Podemos comprobar que la puerta de acceso es muy pequeñita. Cuanto más pequeña, más fácil de defender. Estamos en la parte superior, en la azotea de la Torre del Homenaje. Desde aquí, que es la zona más elevada de la fortificación, tenemos unas magníficas vistas de todos los alrededores. Y entre estas almenas vamos a ver las diferentes obras que, como he dicho antes, tenemos. La fortificación del siglo XV a la izquierda y los muros del XVI a la derecha. Ahí vemos perfectamente esa diferencia entre las dos fortificaciones, Ángel, y si quieres vamos a seguir avanzando un poquito más y nos metemos ya en el interior del castillo. Vamos a por otro vídeo. Este lugar en altura del castillo de Berlanga en el siglo XV es ideal para un castillo en el que no entran en juego las armas de fuego. Cuando en el siglo XVI ya lo hacen, resulta que si desde ese cerro contiguo se pone un mortero pequeñito sobre el que no hay defensa posible desde el propio castillo, se vuelve un sitio inhabitable, por lo tanto ya no sirve como elemento defensivo. En el único cubo esquinero conservado del castillo del siglo XV tenemos dos elementos muy interesantes. Uno de ellos es el archivo donde se guardaban los documentos importantes de la familia, los privilegios,
contratos, etc. Tenía unas puertas que no se han conservado y el otro elemento interesante es el cortejador, que no es sino una ventana con dos asientos enfrentados. Fíjate, Ángel, que me gusta imaginarme en ese cortejador a la gente empezando a conocerse y demás. Sí. Me cuesta mucho visualizar la vida, cómo sería en los siglos en los que estuvo en uso. ¿Tú cuando vas a los castillos te lo imaginas o también te cuesta? Sí, yo creo que es una de las cuestiones más interesantes, como bien has apuntado ahora mismo, ¿no? En los castillos no se vivía bien. El castillo era una máquina militar, sobre todo de defensa. Cuando nosotros vemos un castillo lo vemos desde un punto de vista romántico, artístico, histórico, como quieras llamarlo, ¿no? Pero era la vida muy dura, no tenía las comodidades que podía tener, por ejemplo, el palacio que después se hizo en el 16 abajo. La vida era dura. Tiene cosas como estas que acabo de decir del cortejador, que es un elemento muy común en los castillos medievales. Bueno, pues que siempre nos alude a un romanticismo, ahí la pareja. Bueno, yo creo que esta gente no tenía mucho tiempo para estar ahí pelando la pava en esos sitios, porque eran sitios muy incómodos, ¿no? La vida no era lo que... Fíjate, hay un detalle muy curioso, que también... es que hay muchos detalles curiosos, ¿no? Las letrinas. O sea, muy pocos castillos han conservado las letrinas. Habría que imaginarse las virguerías que había que hacer por parte de la gente que ocupaba un castillo para hacer sus necesidades en un sitio que luego no molestara mucho. O sea, solamente ese detalle ya nos puede decir cómo era la vida de los castillos. Era muy dura, muy incómoda. Ángel, tú has sido privilegiado y nos vas a enseñar el aljibe del castillo, que no está abierto al público, pero tú has entrado, Maribel y tú habéis entrado y nos lo vais a enseñar. Ya estamos en las entrañas del castillo de Berlanga, concretamente en el aljibe, el lugar donde se almacenaba el agua para que en caso de asedio pudieran aguantar los habitantes. Vemos que tiene un volumen bastante interesante. Las paredes están enfoscadas con cal especial para evitar que se salga el agua, una bóveda de ladrillos y un arco fajón de refuerzo. Al mismo nivel del suelo del aljibe se encontraba el suelo de este pozo, que era donde los habitantes del castillo cogían el agua por medio de un cubo con una cuerda, algo de lo más frecuente en nuestro mundo rural. Y les que se te quedan, seguro. Ángel, estábamos hablando de que allí sí que has llegado hasta las entrañas del castillo con ese aljibe. Esto de recorrer pasadizos, de adentrarte por los sitios que no son visibles al público, ¿de dónde viene? Sí, pues eso te lo estaba diciendo hace un momento, ¿no? Yo creo que es un defecto de fábrica de la infancia, ¿no? A todos de niños nos ha gustado ver qué hay detrás de ese agujero que no se sabe a dónde conduce, ¿no? Y si encima es una fortaleza, pues las ganas de ver lo que había, si tienes una mediana linterna, pues todavía se incrementan, ¿no? Cuando luego lo vas uniendo con lo que es la historia, el patrimonio y un montón de cosas, pues ya el caldo de cultivo es especial, ¿no? Algunos, esas cosas de la infancia no se nos ha pasado. Todavía nos dura, ¿no? Y es una manera de disfrutar muy interesante. Ahora sí vamos a intentar imaginarnos cómo se vivía en el castillo de Berlanga de Duero y en concreto en el palacio. A partir del primer tercio del siglo XVI, tanto las fortalezas como las residencias señoriales dejan de tener sentido que estén en lo alto. Las residencias se bajan a la parte llana de los pueblos. En el caso de Berlanga de Duero, en el palacio de la familia Tobar y Enríquez, como así lo atestigua el escudo que se encuentra sobre la puerta del mismo. En él hay un emblema en latín que dice: Sapientia edificabitur domus et prudentia roborabitur, que quiere decir sabiduría para edificar la casa y prudencia para fortalecerla. Es un pasaje de la Biblia del libro de los Proverbios 24:3.
Fíjate, Ángel, que nos prometías que había muchas curiosidades y estamos comprobando que sí, con esa inscripción, con esos escudos. No sé si quieres comentar algún detalle más, además de lo que hemos visto en el Sí, básicamente comentar que, fíjate, cuando ves un escudo de estos, la heráldica es otro mundo muy amplio que nos da muchas pistas a la hora de ver qué personajes, generalmente de la nobleza, son los que hicieron la obra. Pues resulta que encima del escudo heráldico pues hay un latinajo. Y claro, pues es un texto de la Biblia. Lo hemos encontrado en algún otro sitio, el mismo texto, clavado. Entonces, claro, la conclusión que sacas es que también había modas. Es decir, hay un texto que lo ha puesto el duque de no sé qué en su palacio, le llega la onda al marqués de no sé cuál de otro palacio y dice, que yo también lo quiero, lo mismo que ahora, exactamente igual. Yo tengo un coche muy bueno, pues yo otro más grande. Entonces, en el caso del latinajo este de la puerta, es muy curioso porque lo hemos encontrado en alguna otra fortaleza, ¿no? Antes decíamos que donde se vivía bien era en los palacios y en los castillos no. En cuanto la gente hace ese, no descubrimiento, porque era evidente, pero cuanto ya la situación sociopolítica económica cambia, sobre todo la política, la militar, los palacios van avanzando en detrimento de los castillos como lugar de hábitat para esta nobleza. También van avanzando conforme aumenta la población, las murallas se van ampliando, se van ampliando, sí. Es la palabra. Sí. Vamos a verlo, Ángel. No nos tiene que confundir la típica estampa que tenemos de la zona vieja de Berlanga de Duero con la muralla que está a mis espaldas. Esta era la que protegía a la población que se ubicaba en la ladera del cerro. Cuando esa población aumenta, se va desplazando hacia la parte llana y llega un momento en el que es necesario hacer otra muralla para proteger ese arrabal, la que tenemos a mi derecha. En este caso era una muralla hecha con tapia de tierra apisonada, elemento que evidentemente es mucho más endeble que la anterior de piedras y cal. Bueno, Ángel, no sé si quieres comentar algo más de la muralla. Básicamente una cosa, esto que podemos pensar que la ampliación de una muralla era una cosa excepcional, por si acaso alguien lo piensa, no es así. La muralla de Soria también tuvo un arrabal con una segunda muralla y en muchos otros sitios también está, es decir, las murallas, los elementos defensivos se hacen ad hoc, o sea, según se van necesitando, se van haciendo. Por eso, cuando ya no se necesitan, la mayoría de las veces no se conservan. Ángel, siempre es un placer contar contigo aquí en Plató y con Maribel, que sabemos que es tu cámara inseparable y tu compañera de viajes. Así que gracias a los dos por descubrirnos las entrañas de Soria, desde las entrañas, en esta sección en el magazine, y te esperamos próximamente. Pues nada, Lucía, muchísimas gracias a vosotros porque esto es un placer. Gracias. Y ustedes quédense con nosotros porque nos vamos unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos en 8 Magazine Soria.